Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos aquellos los que van a ver el video. Y disculpen por la voz, estoy un poco afónica, pero acá tengo unas jovencitas que van a hacer preguntas. Pues hoy quiero tratar de Esther, del libro de Esther que se encuentra en el Antiguo Testamento. Fue una reina, así a grandes rasgos, fue una reina que estaba casada con el rey Asuero, un rey persa, y pues liberó a su pueblo de una inminente exterminación de los judíos, en Persia. Bueno, aquí estoy con, no voy a decir los nombres de las jovencitas, pero sí, escuchemos la pregunta. A ver, pregunta número 1. ¿Quién fue Esther? Bueno, Esther fue una jovencita que fue llevado cautivo junto con los otros cautivos de Jerusalén, del reino de Judá. Acá en su palabra voy a leer algo del 7 o del 6 en adelante, hasta el 10 voy a leer. Dice, ¿no? El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos, era una cautiva, ¿no? de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había sido criada a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, habían reunido a muchas doncellas de Susa, residencia real, a cargo de un eunuco. Pues Esther pues fue también, muy aparte de ser cautiva, también fue llevado, saben que como en esos tiempos también cuando el cuartel sale a una leva de doncellas, leva de vírgenes para el rey, que en ese tiempo ya no estaba con su esposa por ciertas razones, ¿no? Ya no había una reina. Otra pregunta. ¿Qué me puedes comentar de Esther? Bueno, como decía, Esther estaba en el palacio llevado como leva. Pues Esther, como ha sido criado con por su tío Mardoqueo, con los principios y valores, sometida a ese tiempo, ¿no? Sometida y siempre con la obediencia, ¿no? A su tío, y siempre estaba a oír los consejos, ¿no? Entonces, por esas razones Esther fue, Dios le puso en gracia, ¿no? Entonces, entre tantas doncellas fue elegida por el rey y llegó a reinar, llegó a ser la reina, pues junto al rey Asuero en ese tiempo, como dice acá. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Entonces, fue elegida Esther y bueno, pues se convirtió en reina, ¿no? Reina de Susa junto al rey Asuero. ¿Quién era Amán y por qué quería acabar con los judíos? Bueno, Amán era el primer ministro del rey Asuero, ¿no? Así como en esos tiempos hay reyes, tienen su primer ministro que gobiernan, ¿no? Así como el Reino Unido, en España también tiene su primer ministro o el presidente. En este caso también Asuero tenía, Amán era su primer ministro. Entonces, pero era de un corazón perverso. Él quería llamar la atención, él quería ser saludado, ¿no? Entonces, Amán, como les dije, que era que el primer ministro, el ego se había levantado porque el rey le había dado también su anillo de sello, entonces él era el que gobernaba. Entonces, como dice en el 3:2, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, porque era un siervo del Señor, o sea, él no podía arrodillarse a cualquiera si no era su Señor. ¿Sabe quién es? El Señor nuestro Dios, a quien también nosotros buscamos. Entonces, por esa razón empezó a crecer la enemistad, y sabiendo que Mardoqueo era judío, y no solamente era por Mardoqueo, sino también a todos los judíos, e hizo una carta mandando para exterminar a todos los judíos en ese tiempo. ¿Qué hizo Esther para poder hablar con el rey Asuero? Bueno, a veces en esos tiempos nosotros como mujeres es poder entender, pero en ese tiempo, pues como eran sometidas,
¿no? No se podía acercar al rey si no era llamada. Tiempo que el rey Asuero no era llamada, no lo llamaba Esther, entonces pensaba que que ella no le caía en gracia. Entonces, cuando había una situación con los judíos, ¿no? Que una inminente exterminación de ellos, porque ya se había dictado una ley para un día exterminarlos, entonces ella tuvo que ayunar 3 días. En esos 3 días también mandó, mediante su tío Mardoqueo, a los judíos también que buscaran a Dios, que ayunaran y que oraran también por ella. Porque si se acercaba sin ser llamada por el rey, su cuello, su cabeza iba a caer. Entonces, que ayunen y dijo, ¿no? Y al término de esos 3 días, si tenga que morir, moriré, y si no, pues de la mano de Dios tendré que interceder, ¿no? Y así sucedió. Al tercer día entró delante del rey y Dios, al ver eso, puso en gracia. Entonces, de esa manera pudo tener esa conversación con el rey Asuero. ¿Cómo libró Esther a su pueblo del edicto contra los judíos? La forma como al momento ya de entrar con el rey a conversar, a hablar, lo primero que hizo es hacer un banquete. Entonces fueron al banquete, también invitó al primer ministro Hamán. Entonces fueron al banquete y ahí el rey le dice, porque siempre en esos tiempos siempre ofrecían algo. ¿Qué quieres, Esther? Todo lo que me pidas lo voy a hacer. Si es posible, la mitad de mi reino, ¿no? Pero Esther otra vez dijo, no quiero que regresen mañana porque otra vez voy a preparar un banquete. Entonces, igualmente, pero también quiero que venga el primer ministro, todo, ¿no? Y todo un banquete. Y así sucedió el segundo día, también hicieron un banquete y ahí, cuando al término del banquete dijo, ahora mi reina, sé que quieres hacerme una petición, porque el rey también no era un tonto. Entonces, ¿qué deseas? Entonces, ahí la reina Esther le dice, no, yo quiero que me sea dada mi vida, porque hemos sido vendidos, ¿no? Vendidos mediante un edicto y ser exterminados yo y mi pueblo. Entonces, ¿y por qué? ¿Quién? Entonces ahí le dijo Hamán, porque hizo esto. Entonces el rey ahí se dio cuenta contra quién se había levantado Hamán, ¿no? Entonces de esa manera libró Esther a su pueblo judío, librado, porque de alguna manera el rey se dio cuenta también, el anillo que le había dado todo eso, ¿no? A espaldas del rey había mandado ese edicto para exterminar a los judíos. Entonces hicieron de que también los judíos se defendieran, ¿no? Y que se salvaran su vida, ¿no? Entonces fue una gran obra de la mano de Dios, que se puso delante de Dios con esos 3 días de ayuno en un país, en un reino pagano, ¿no? Donde decidían quién moría, quién vivía. Entonces pudo lograr proteger al pueblo de Dios, al pueblo judío, que era también ella una judía. ¿Qué pasó con Hamán? Bueno, dice en Gálatas 6:7 que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, Hamán, un hombre orgulloso, un hombre que quería ser saludado, que se inclinaran hacia él y que le había tenido ese odio a los judíos, su deseo era de él ahorcar a Mardoqueo, y había hecho construir una horca de 50 codos, algo así dice en su palabra, ¿no? Entonces él, después de esa cena, de ese banquete del segundo día con la reina Esther, ya él en la tarde quería pasarle a la horca a Mardoqueo. Pero lo que pasó fue lo contrario, porque supo que Mardoqueo era su tío de Esther. Entonces lo que él deseaba hacer con Mardoqueo, pues a él lo colgaron en esa horca donde él mismo preparó para Mardoqueo, pero él fue colgado en la horca. ¿Qué pasó con Mardoqueo y Esther? Bueno, pues se confirmó de la reina Esther, de una mujer judía cautiva que llegó al palacio y llegó a ser reina, pues se confirmó su reinado ya de la mano de Asuero. Prácticamente los reyes, el rey y la reina, ¿no? Que reinaban en Persia, ¿no? En su capital, que era Susa. Ahora Mardoqueo, en lugar del primer ministro Hamán, pues
Mardoqueo llegó a ser su primer ministro de rey. Y es más, el anillo se lo puso a Mardoqueo. Entonces, juntamente con rey Asuero, la reina Esther, Mardoqueo empezó también a gobernar. Así que en un pueblo pagano, un cautivo, entonces de la mano de Dios, ¿cómo logran hacer también los principales que gobiernan también en un país donde no era de ellos, en un reino donde no pertenecían a su nación? Entonces eso es la grandeza que hace Dios cuando la fidelidad de un hombre, ¿no? Que no se da ante nadie, sino su principio, su valor, y reconoce quién es su Dios. Así como la reina Esther, ¿no? Con su humildad, con buscar siempre la presencia del Señor, caminar de la mano de Dios, logró llegar a estar en un lugar donde cuántos a veces anhelarían ocupar ese lugar. En la situación actual, ¿cuál sería su mensaje? El mensaje sería, especialmente para los hijos de Dios, para los cristianos, en esos tiempos difíciles que estamos pasando, para nadie es desconocido o que pueden decir que yo no vi, que yo no sé lo que está pasando. Y todos saben, para mí personalmente es un fraude, pero garrafal de alto nivel. Entonces, que lo quieren maquillar, que lo quieren disfrazar, ya pues, ¿de dónde proviene eso? Entonces, lo que a nosotros nos toca también es buscar a Dios, buscar al Señor, empezar a interceder por el pueblo peruano, nuestros compatriotas. Y para mí sería el primer paso, el de 2 Crónicas 7:14. Humillarnos delante del Señor, aún por aquellos que no conocen, pedir perdón por todos los pecados, pedir perdón por aquellos que todavía caminan mediante la brujería, hechicería, haciendo pagos, por buscar un curul, por buscar de repente sentarse en un lugar importante, ¿no? Creyéndose los mejores, pero ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su planes de ellos? ¿Cómo maquinan? ¿Cómo arman para poder apoderarse? ¿Para qué? Entonces es solo Dios que va a intervenir, así como, bueno, en este tiempo estamos hablando que hoy estamos hablando de la reina Esther, cómo venció al mal. Entonces, si a nosotros nos quiere arrinconar, los que andamos con la verdad, los que decimos la verdad, entonces confiemos en el Señor, pero como atalayas debemos levantarnos, ayunos y oración, como hijos de Dios, ayunos y oración, y el Señor está presto a responder nuestra oración. Bueno, gracias chicas, Dios me los bendiga, y también espero que los que vean este video, ¿no? Traten de entender, voy a estar orando de la mano de Dios. Entonces podemos buscar también al Señor, mirar al Dios del cielo. Yo sé que cada uno de ustedes, aun los que de repente no conocen así tanto como nosotros que leemos la palabra, entonces, pero sí saben que hay un Jesús, un Jesucristo, porque la historia misma lo dice, antes de Cristo, después de Cristo, buscar a Jesús, ¿no? Que él mismo dice que es el camino, la verdad y la vida, y Dios el Padre que está en los cielos, que todo lo ve. Amén. Dios me lo bendiga, un abrazo fuerte y muchas, muchas bendiciones.